días, Jorge. Vos sabés que se puso apasionante la situación en Grecia. Es verdaderamente interesante ver las vueltas que ha tenido este proceso en el marco del cual se dio el referéndum y que deja tantas preguntas abiertas para lo que sigue. El triunfo tan contundente logrado por Alexis Tsipras, el primer ministro, al imponer el no con una amplísima ventaja sobre el sí, a renglón seguido se festeja con la expulsión de quien era su mano derecha, su mejor amigo y su principal camarada en el partido Syriza, Yanis Varoufakis, el ministro de Finanzas. Entonces corresponde hacerse una pregunta, pero ¿cómo están festejando el triunfo los ganadores? ¿Entregándole a los perdedores, la Unión Europea, la durísima, Alemania, el ortodoxo FMI, la cabeza que le pedían, porque le pedían la cabeza de Varoufakis, del ministro de Finanzas? Schäuble, el ministro de Finanzas alemán, había dicho que no quería verlo más a ese funcionario griego, que no quería hablar más con él. Y la noche del festejo en Atenas, la noticia más importante, además del festejo y del triunfo del no, era la dimisión de Varoufakis. ¿Cómo se explica esto? Mi impresión, Jorge, es que acá había una derrota envuelta en una victoria, ¿no? Y la derrota de Tsipras se había producido en la antesala del referéndum, porque si uno hace memoria, yo recuerdo que cuando en el 2010 subió Papandreou del partido PASOK, Yorgos Papandreou, descendiente del fundador de ese partido socialdemócrata, al cargo de primer ministro, y reveló que el gobierno anterior, el de los conservadores de Karamanlis, venían truchando las estadísticas y lo que era un déficit del 12% lo habían disfrazado de un déficit del 3%, pero que la realidad era mucho peor. Y a partir de ese momento el gobierno del PASOK empieza a aplicar, a recibir otros créditos y a aplicar los ajustes que le imponía la Unión Europea. Tsipras empezó a tener un discurso muy lúcido, muy fuerte también, en el que prácticamente pedía la salida del euro. Ese discurso pidiendo la salida de la eurozona creció en el partido Syriza, la izquierda radical, durante el siguiente gobierno, el que encabezó el conservador Samaras y que incluyó al PASOK y a Dimar, que era un desprendimiento de Syriza, donde aplicaron el grueso de los ajustes que imponía Europa. Ahí el discurso de Syriza coincidió con el de Amanecer Dorado, que es un partido neonazi, ¿no? Y exigían la salida de la eurozona, la vuelta al dracma. Eso planteaba Alexis Tsipras. En la campaña hacia el referéndum se tuvo que dar vuelta, dio un giro en el aire. ¿Por qué? Porque fue Bruselas la que empezó a decir, si gana el no, es decirle no a la eurozona, y es empezar a irse de Europa. Cuando Bruselas empezó a meter ese discurso en la interna griega, las encuestas mostraban que el sí, ¿no? Que era un sí con miedo, obviamente. A los griegos les parecía saltar al vacío decir que no, si tenía razón lo que decía Europa. Entonces las encuestas daban al sí por arriba del no. Y ahí salió con todo Alexis Tsipras, el primer ministro, a decir que no era de ninguna manera así, que en modo alguno votar no era votar en contra del euro y volver al dracma, que Grecia iba a seguir en Europa e iba a seguir teniendo la moneda única. Se esforzó el primer ministro en implantar este discurso. Con ese discurso logró revertir las encuestas y ganó el no, pero la prueba de que quedó a contramano de sí mismo en la campaña electoral es que ni bien ganó, le entregó la cabeza que le pedía Bruselas, la de Varoufakis, su duro ministro de Finanzas. Estas son las vueltas en una realidad que es como el laberinto del Minotauro y uno la tiene que mirar desde varios ángulos para poder entenderla. Claudio, muchas gracias. Gracias a vos. Que andes vos bien.